Bueno, pues nada, el siguiente ponente, el doctor Daudén, pues de nuevo voy a decir lo mismo, que no necesita presentación. Estamos entre amigos ¿Qué voy a aquí. decir de Esteban respecto al psoriasis? Pues nada, Esteban, estás en tu casa. Sí, no, así me siento en casa. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias, Enrique, por la invitación y enhorabuena por la cátedra, que sin duda va a contribuir a mejorar el conocimiento y tratar mejor a los pacientes, como siempre, ¿no? Así que muchas gracias. Y si es en Málaga, pues ya para qué contar, con este clima tan estupendo que tenemos. Bueno, a la hora de hablar de fumaratos, que es lo que me pidió Enrique que hablase, claro, me lo planteé, digo, ¿y ahora qué cuento? Pues por una parte pensé si a lo mejor hacer un update, un Watch News, o sea, revisar la literatura y contar los artículos últimos que hubiera al respecto, pero en el fondo iba a ser revisar la literatura y contar lo que han contado otros. Y entonces pensé, diciendo, pues no, vamos a hacerlo al contrario, vamos a hablar de experiencia personal y de cómo veo yo en la práctica clínica a los fumaratos, ¿no? Y por eso voy a presentar un paciente, David, que podría ser cualquiera de los pacientes que tenéis vosotros en vuestras consultas a diario. Paciente de 38 años, psoriasis crónica en placas, estable, llevaba bastante tiempo de evolución, diabético, dislipémico, había tenido un cáncer de tiroides, aunque es verdad que estaba en remisión completa desde hacía varios años, no tenía artritis psoriásica, había hecho un tratamiento previo con tópicos que le fueron bien, pero la verdad es que después se fue cansando y ya no se los daba. Y había hecho también fototerapia, 4 ciclos en los últimos 2 años, pero pasa lo mismo, también ya no le tenía facilidad para venir al hospital, estaba un poco quemado, un poco ya pasota de esto. Y entonces, estas son las lesiones que también tiene en algunos sitios, no era una psoriasis de esas tremenda, porque estoy poniendo fotos de donde más tenía, ¿eh? El caso es que, a la vista de esto, dije, bueno, pues, ¿qué fármaco elegiría? Bueno, y pensé en esta situación que pues cumplía dentro de mi mentalidad criterios para utilizar el dimetilfumarato, por ejemplo. ¿Y por qué? Bueno, pues en principio, la verdad es que encaja dentro de lo que dicen. Es decir, si vamos a las recomendaciones de la EDF, pues considera que los fumaratos es un buen tratamiento para psoriasis moderada grave, tanto en la inducción como en el mantenimiento. O sea, no es que fuera un pronto mío, ¿no? Y en las guías alemanas, pues también consideran los fumaratos como de primera elección en la psoriasis moderada grave, como primera línea de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos iba en línea con los otros, ¿no? Y es verdad también que hay muchísima experiencia, no nuestra, no tanta, pero hay muchísima experiencia en otros países, en Alemania sobre todo, Suiza, Holanda, Reino Unido, etcétera, sobre ese registro alemán. Y todavía a día de hoy, que la verdad es que a mí me sorprende, conste, pero a día de hoy los fumaratos son el tratamiento más utilizado en Alemania, ¿no? Hasta hay más de 220.000 pacientes años puestos, con lo cual el conocimiento del fármaco es bastante considerable y también hay conocimiento a largo plazo. Hay pacientes hasta de 14 años de evolución, o sea, que bueno, que es un fármaco que nos ha venido a nosotros nuevo, pero no es tan nuevo, ¿no? Si nos vamos a la ficha técnica, dice literalmente, indicado para el tratamiento de psoriasis en placas de moderada grave en adultos que precisan de un tratamiento con un medicamento sistémico. Pues bien, pues mi paciente cumplía el criterio, tampoco. Pero si me voy ya a una cosa un poco más personal, decir, bueno, ¿y qué idea tengo yo de prescribir o de recomendar un fumarato? Bueno, pues yo diría que son pacientes con una psoriasis en placas moderada o moderada grave, pero tirando más bien hacia la zona moderada, ¿no? No las formas graves que conocemos, que no necesitemos una respuesta rápida, porque no es rápido, o sea, una psoriasis más bien estable, que tengamos la idea de hacer una terapia a largo plazo, en terapia continua, no terapia intermitente. Tampoco me preocupa demasiado que tenga comorbilidades o que esté con otros fármacos para sus comorbilidades, porque en principio parece ser que no hay importantes interacciones medicamentosas, parece que tampoco descuajeringa, vamos a llamarlo así, las comorbilidades, luego, bueno, no me importaría mucho. Es verdad que como no es eficaz en artritis psoriásica, pues si tuviera artritis psoriásica, pues no lo recomendaría. Y después tiene su arte por parte del médico, su arte por parte del paciente a la hora de manejarlo. Por eso hace falta que sean buenos cumplidores, hombre, y que tengan un nivel intelectual suficiente como para entender lo que les expliquemos, ¿no? Bueno, que sean hombres o mujeres también me da igual, jóvenes y mayores también me da igual, porque en principio en los mayores tampoco hay que ajustar dosis. En los niños hoy en día no está aprobado, sería uso off-label, lo que pasa es que en la literatura hay bastantes publicaciones donde parece ser que es eficaz y seguro. Yo no he tratado ningún niño con fumaratos.
Y por tanto, así, digamos, en síntesis, pues yo utilizaría un fumarato en pacientes naïf asistémicos, naïf desistémicos, como los convencionales, por una parte. Por otra parte, también en los que hayan fracasado a los convencionales o a Premilast, también considero que algunos hacer un switching a estos tampoco estaría mal, pero no después de biológicos. Es decir, ante fracaso de biológicos, yo pienso que es mucho pedir el darle fumaratos. A un caso excepcional, pero no es lo habitual. Lo que pasa es que después, cuando te vas al sistema público, pues la indicación de la ficha técnica no te sirve, porque te ponen pegas, porque necesita visado. Y entonces se dispensa fuera del hospital, pero entonces hay que poner una notita para el inspector diciendo esto, ¿no? Paciente adulto con psoriasis moderada grave que no haya respondido adecuadamente o sea intolerante o no esté recomendado, fijaros lo ambiguo que es, a la terapia sistémica convencional. Con lo cual, en el fondo, salvo que sea un inspector muy pijotero, pues es un poco lo que queramos hacer, sean naïfs o no naïfs. Eso ya es el criterio muy personal, pero exige poner una coletilla de que se pueda utilizar de esta manera, ¿no? Y por otra parte, mi paciente pues no tenía contraindicaciones, pues no estaba embarazado, no tenía insuficiencia renal o hepática grave, no tenía un problema intestinal grave, no tenía una linfopenia o leucopenia severas y tampoco se conocía hipersensibilidad. Con lo cual, bueno, pues no estaba mal en ese sentido recomendar fumaratos. Bien, una vez que he decidido eso, ¿qué cribado hacer entonces? Si nos vamos a las recomendaciones entonces del consenso de la EDF, pues la verdad es que es bastante sencillo, porque realmente es una bioquímica y un hemograma, y ya está, así de sencillo. Y la pregunta sería, ¿pero es necesario hacer un cribado de entonces de hepatitis, VIH o tuberculosis antes de iniciar? Pues en principio no. Otra cuestión es, que es lo que yo habitualmente hago, es que cuando haces una terapia sistémica ya le pides todo y ya lo tienes hecho con vistas al futuro. Eso es verdad. Pero si fuera específicamente por el fumarato, realmente tampoco haría falta. Bien, he decidido tal, he hecho cribado, no hay ningún problema. ¿Cómo hacer la pauta posológica? Bueno, creo que eso está muy definido. Ya sabéis que son comprimidos de 30 y de 120 miligramos. Los comprimidos son gastroresistentes, con lo cual no podemos masticarlos y romperlos porque perdemos esa propiedad gastroresistencia. Y para evitar algo que hablaremos después, que es la intolerancia gastrointestinal, pues es mejor tomarlos durante o justo después de una comida y, si es posible, pues también combinarlo con productos lácteos, sea un yogur, leche, queso, como queramos. Y la pauta posológica es la que vemos aquí, que yo creo que ya conocéis todos, empezando por los 30 miligramos, una al día por la noche, después 2, después 3, cada semana vamos cambiando. Después hacemos el salto al 120, empezamos una por la noche, 2, 3, 4, 5 y se podría poder llegar al máximo de 6 de 120 miligramos si es que llegamos. ¿Y por qué? Porque si en el camino de subida tienes éxito y has conseguido el objetivo que tú querías, pues no hace falta llegar hasta las 6 pastillas de 120. Te plantas donde hayas llegado y ya está. Y oye, si este paciente está bien, ¿para qué vas a forzar la situación, no? ¿Y qué se considera éxito? Pues es muy variable. Ello ya depende un poco de las expectativas del paciente y de las tuyas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Una vez que has conseguido ese control, no empezar a bajar muy rápido, tener cuidado, porque conviene, digamos, consolidar la situación. Y por eso se recomienda, que yo creo que es un poco largo, 3 meses para consolidar la situación y después ya entonces sí puedes intentar ir a la dosis de mantenimiento. Yo creo que si está muy bien controlado, pues intentas bajar un poquito antes, aunque casi nunca llegas a 720 miligramos, sinceramente. Y esta diapositiva creo que es fundamental, pero fundamental si queremos que nos funcionen bien los fumaratos, que es hablar con el paciente. Es un medicamento de acción lenta. Si vamos con muchas prisas, se nos van a caer un montón. Hay que explicárselo. Y por eso necesitamos tratarlos en pacientes que no sean psoriasis muy inestables, vamos a llamarlo así, ¿no? Y claro, otra cuestión es la adherencia, porque si el paciente pues no lo hace bien, se le olvida un día, se le olvida otro, al final vamos a tener muchos problemas. Y por eso vendría bien lo que llamamos el empoderamiento, donde le expliquemos muy bien cómo tirar. Creo que el éxito si tenemos éxito con este fármaco, tiene que ser porque el primer día perdamos tiempo explicándole bien de qué va la cosa. Si no, no nos irán bien las cosas, Bueno, el paciente responde bien, afortunadamente.
Vemos aquí, no es fácil llegar a un PASI 100, sinceramente, a veces ni a un PASI 90, pero bueno, podemos conseguir resultados bastante interesantes. Y bueno, ¿esto es una sorpresa? Pues no es una sorpresa, porque la verdad es que hay bastantes trabajos que yo no voy a desarrollar, porque no vamos por ahí, pero por ejemplo el Future es un trabajo que hicieron los alemanes, casi 1000 pacientes que siguieron a largo plazo, donde tuvieron resultados muy favorables. El famoso Bridge, donde comparan el actual, digamos, Skilarence con el Fumaderm de los alemanes, donde se ve que no hay grandes diferencias, aunque la composición es un poquito diferente en las sales. Pero sobre todo hablar de eficacia, hombre, pues vamos a contar lo nuestro, ¿no? Entonces, el estudio de IMSkin, que participaron 30 y pico, me parece 30 y pico, 50 y pico, un montón de centros en España, pues tenemos, probablemente algunos de vosotros hayáis participado en este estudio, pues vinieron a demostrar que los resultados en un análisis intermedio a 24 semanas eran aceptables. Vemos ahí los resultados con el DLQI, pero no quiero dar mucha cifra, y aquí tenemos los PASIs, y claro, depende de cómo lo evaluamos, ¿no? Si lo evaluamos el PASI de 5 con As Observed, vemos que se alcanza casi un 65%. Si lo valoramos en Multiple Imputation, casi un 50%, si analizamos con arrastre, LOCF, un 37,1%. O sea, son los resultados que uno esperaría, que es una eficacia moderada para pacientes con psoriasis moderada grave, ¿no? Bien, ya hemos tenido éxito, nuestro paciente hemos visto que le ha ido bastante bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues hombre, no hace falta mantenerle siempre en esa dosis de éxito. Vamos a intentar, es la manera, digamos, como optimizar. Pues aquí lo que vamos a hacer es optimizar intentando reducir dosis. Entonces vamos a ir quitando una pastilla, un comprimido de 120 cada mes, y así hasta donde podamos llegar, hasta donde empieza a rebrotar la enfermedad, como es lógico. Y ahí nos plantamos y subimos un escalón. Y ahí ya, ojalá, nos quedemos. Esto después es muy variable, que si una vez está más nervioso, que se va de vacaciones, entonces tienes que andar con la dosis para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, tú y el paciente. Por eso es muy importante explicar al paciente que no solo haga los cambios cuando venga a la visita, sino que tenga cierta autonomía para jugar con las dosis. Eso es la gran virtud que los alemanes achacan a este fármaco, ¿no? Bueno, como hemos comentado, hay que, cuando empieza a reaparecer, se empieza a comprimir, y lo normal es, pues, como unos 3 comprimidos, más o menos, incluso menos de 3 comprimidos. Tener con 6 y con 5 es muy raro. Para empezar, porque no se tolera bien a esas dosis, ¿eh? ¿Se puede combinar? Sí, incluso algunos recomiendan combinarlo de entrada, con tópicos y con fototerapia. Este estudio demuestra como calcipotriol más fumarato va mejor que fumarato. Pues también es lógico. Y este estudio, el FAST, lo que hace es combinar fototerapia con fumarato, y también ve que con fototerapia es mejor. Yo, desde luego, con tópicos lo combino siempre, pero no este, sino todos, porque siempre ayudan un poquito. Con fototerapia así de entrada yo al menos no, ¿eh? Si se tercia bien, pero de entrada no. Bueno, nuestro paciente pues tenía molestias gastrointestinales, que es frecuentísimo, sobre todo al principio. También contaba que cuando se iba de copas pues se ponía un poquito rojo, y eso le llamó la atención. Ya se lo había explicado, con lo cual tampoco fue una sorpresa para él. Y encontramos una discreta linfopenia y leucopenia, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de tolerancia, ¿no? Estos son los efectos adversos muy comunes: linfopenia, leucopenia, flushing y problemas gastrointestinales. Y después, ya más raro, pues incluso puede haber a veces hasta estreñimiento, ¿eh? Fijaros, elevación de transaminasas, a veces puede ocurrir, pocas, eosinofilia, bueno, afectación renal es mucho más raro, proteinuria, la creatinina, mucho más raro. En general, la verdad es que se conocen muy bien, por lo que comentaba de que llevan 1000 años en el mercado. El perfil de seguridad está muy bien definido y conocido, con lo cual podemos más o menos predecirle y manejarle. Aparece en muchos pacientes. Como tengamos la idea de dar fumaratos, como damos los biológicos, de que nunca pasa nada, vamos a pegarnos un tortazo. Es decir, ahí lo más normal es que pase algo. Lo que pasa es que si son cosas leves y son controlables, pues, y no tenemos que suspender el tratamiento, pues vamos bien. Pero esperar que no pase nada, eso es ser muy, muy iluso. Pero bueno, y es verdad que esto ocurre sobre todo al principio, y claro, cuando vamos subiendo las dosis. Entonces, bueno, pues tenemos que un poco jugar con ello, ¿no? Y con el tiempo lo habitual es que sí es verdad que se van corrigiendo, ¿no? Aparentemente no parece que haya un aumento de infecciones, de neoplasias, tampoco de toxicidad acumulativa, como pueda tener la ciclosporina o el methotrexate. Insisto y insistiré muchas veces, instruir al paciente. Si le hemos explicado lo que puede ocurrir y cómo resolverlo,
no abandonará espontáneamente el tratamiento, y yo ahí recomendaría una visita al mes para tantear, a ver, como un poquito por ver que todo va en orden, que el paciente lo ha entendido, y después ya sí espaciaremos las visitas. Y lo que he comentado también, permitirles ser flexibles con la dosificación, y por eso darle el folletín, vamos, la cajita esta de kit de pacientes que viene súper explicado y con dibujitos, creo que es muy útil tenerlo ahí en la consulta, ¿no? ¿Cada cuánto tenemos que hacer controles analíticos? Pues, hombre, si nos vamos a las recomendaciones de la EDF, me parece una pasada, sinceramente. Piden hacer análisis de bioquímica y hemograma al mes, mensualmente hasta el mes 4, y después análisis cada 2 meses, incluso el hemograma al mes otra vez. Bueno, es que vamos a desangrar al paciente, o sea, entonces no funciona así. Entonces, yo lo que suelo hacer, y yo creo que otros también colegas lo recomiendan, es, mira, una analítica basal, claro, una al mes, y después, mira, salvo que haya problemas o riesgos, se lo haces cada 3 meses y ya está, ¿eh? Y si lleva muchísimo tiempo de tratamiento y no hay complicaciones, incluso lo largas más, ¿eh? Eso es mi opinión personal. ¿Cómo podemos controlar los problemas gastrointestinales? Bueno, son muy variados, insisto, sobre todo diarrea, dolor abdominal, flatulencia. Aparece muy frecuentemente, fijaros, 60%, pero solo en algunos 20% suspenden. Y yo creo que porque a lo mejor no se ha explicado suficientemente bien, no has estado muy encima, y para prevenirlo, las recomendaciones que he dado antes y que no voy a insistir. No hay que explicar una dieta especial, ¿no? Que coman lo que les apetezca. Si es verdad que más o menos cuando les ocurre, ajustando la dosis, más o menos se corrige, a veces incluso tienes que interrumpir un poco, y después ya tratamientos específicos. Algunos dicen, pues no, pasarlo a pelo y se acabó, ya se le quitará. Pues también, pero yo creo que si le puedes ayudar, entonces, si tiene náuseas, vómitos, hombre, pues dale metoclopramida. Si le duele la tripa, pues entonces escopolamina. Si tiene diarrea, pues hombre, le damos la loperamida como cualquier otro paciente que tenga este problema, ¿no? Y, hombre, le ayudas a sobrellevarlo mejor, ¿no? Otro problema es el flashing. El flashing lo refieren, pues eso, como sofocos, ¿no? También es muy frecuente, en diferente grado, no grave, pero ocurre a muchos, ¿eh? Y sobre todo aparece poco después de tomar las pastillas, y sobre todo si encima beben alcohol. Entonces, claro, cada vez que se van de copas, pues cataplas. Yo incluso a veces les digo que si se van a ir de copas, que no se tome la dosis nocturna, que quiten un poquito, que lo ajusten a sus circunstancias. Si se van de copas todos los días, pues mala cosa. Pero bueno, si no para alguna vez. ¿Y cómo prevenirlo? Con ácido acetil salicílico, con entre 100 y 500 miligramos antes o coincidiendo con la toma del fumarato. ¿Y qué dosis? Mira, yo he oído de todo. Cada vez que oigo a un alemán que me lo cuenta, uno me dicen 100, otros 300, otros 500. Yo no sé. La verdad es que yo eso no lo tengo nada claro, ¿eh? Yo, si es un flashing muy fuerte, le daré más dosis, y si es muy flojito, le daré 100 miligramos. Pero yo no tengo unos miligramos concretos, ¿eh? Problemas hematológicos también son frecuentes en general. Puede ocurrir antes, durante y después. Es decir, no hay un momento para que ocurra. No podemos quedarnos tranquilos con que no va a haber problemas hematológicos. Habrá que estar siempre pendiente, ¿eh? Y la eosinofilia también, aunque lo he visto poco escrito, pero sí he oído a algunos colegas alemanes que lo consideran como indicador de mala tolerancia. Entonces dicen, cuando veas una eosinofilia, estate alerta que puede haber problemas, como alerta, ¿no? Pero sobre todo me interesa la linfopenia. La linfopenia, igual que los demás efectos secundarios, creo que no son graves y no me van a dar ningún susto. A mí lo único que me da sustos es la linfopenia. Entonces la linfopenia también es muy frecuente, no muchas veces suspendes, aunque eso ya depende un poco de la experiencia de cada uno, y lo habitualmente ajustas la dosis y tal, y se normaliza. Pero cuidado, se normaliza lentísimamente. Es que a veces se normaliza al cabo de un año. Entonces, si alguna vez tenéis una linfopenia, bajáis la dosis y tarda en corregirse, tampoco agobiarse demasiado. Siempre que no vaya más, claro, sino que lleva su tiempo, ¿eh? Y por eso hay unas normas que recomiendan, que son que cuando los linfocitos entran entre 700 y 1000, pues entonces ahí monitorizar muy estrechamente, y como veáis que se mantiene, fuera el fármaco, ¿eh? Y si está ya en menos de 700, repetirlo. Pero como en la segunda repitamos, ahí no contemporizamos nada, se acabó el fármaco. A mí es lo único que me da mucho respeto, a mí es la linfopenia persistente. ¿Y por qué? Porque se han descrito casos, afortunadamente pocos, de leucoencefalopatía multiplicada progresiva. De hecho, los casos que se han descrito son con el Fumaderm antiguo, pero bueno, en psoriasis y en esclerosis múltiple. Pero a mí eso sí que me da mucho respeto. Hombre, me da tranquilidad dos cosas. Una, que ocurre después de mucho tiempo, después de estar con fumaratos,
y después de mucho tiempo con estar con linfopenia grave y persistente. Entonces, por eso, si vemos un paciente con linfopenia grave y persistente, pues no, ahí hay que acabar, ¿no? Sería muy raro verla así de pronto, con dosis bajas o a corto plazo. Eso es muy tranquilizador para mí, ¿eh? Algunos incluso hablan de que hay que hacer subpoblaciones porque eso nos indica. Yo personalmente no hago de rutina subpoblaciones de linfocitos. Y ya que sí, para terminar, decir que bueno, tenemos la propia experiencia, esto es parte de la literatura, en la propia experiencia del estudio de IMSkin sobre los 200 pacientes que se incluyeron, pues la mayoría de los efectos adversos de los dermatólogos españoles pues fueron leves o moderados. Se comunicaron 5 efectos adversos graves, que están ahí abajo a la derecha: hepatitis aguda, eosinofilia, accidente cerebrovascular, carcinoma de células renales y una apendicitis, pero vemos que la inmensa mayoría pues eran lo que he comentado: problema de diarrea, dolor abdominal, rubefacción, linfopenia. Aquí salía solo un 12,5%, pero insisto en que es a tener en cuenta. Y ya para terminar, simplemente decir que dimetil fumarato, bueno, pues ofrece un equilibrio entre efectividad moderada, seguridad, siempre lo hacemos bien y explicamos bien las cosas, claro, versatilidad por lo de las dosis, y es verdad que económicamente pues no tiene el coste que tengan los biológicos, ¿no? Y por tanto pienso que es una buena opción como primera línea terapéutica en psoriasis moderadas o moderada, un poquito grave quizás, cuando hay falta de utilizar terapia sistémica. Esas son un poco mis impresiones, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una foto de Málaga. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la sala? Isabel, adelante. Quería preguntarte qué papel podría tener dimetil fumarato en los pacientes oncológicos, porque siempre estamos muy incómodos cuando tenemos que poner un tratamiento inmunosupresor a este tipo de pacientes. ¿Y qué perfil le ves tú a esto? Sí, en principio, una cosa es la teoría y otra cosa es un poco la práctica. En teoría, como siempre, cuando tienes un paciente oncológico, ten mucho cuidado por el efecto inmunosupresor, no utilices nada. Sí, pero el paciente está ahí, tiene un problema. Entonces la cuestión sería, ¿podemos utilizar un fumarato en un paciente oncológico? En principio, en general, sí. Si uno se va, ¿y por qué digo eso? Porque si tú vas al registro de los alemanes, al SOBEST, es un artículo de los que he referido, se ha visto que a largo plazo la asociación, entre comillas, de pacientes de neoplasias con fumaratos es muy baja. Junto en el comparativo con otros convencionales y con los biológicos está prácticamente abajo del todo, o sea, el riesgo se ve que es muy pequeño. Si después ya nos vamos a estudios concretos, pues hay publicaciones, lo que pasa es que claro, son estudios muchos hechos in vitro, ¿no? Hay un estudio en melanoma donde incluso se ve que hasta reduce la proliferación del melanoma y reduce el número de metástasis. Y hay otro estudio, buen provecho, también reciente, en linfoma cutáneo de células T, donde también le hace un efecto hasta beneficioso, que eso ya no sí es mucho decir. O sea, ya pensar que el fumarato encima ya no solo no va a haber problema con la neoplasia, sino que encima vamos a mejorar la neoplasia, me parece mucho decir, pero hay artículos que van por ahí, ¿eh? Entonces yo, si tuviera un paciente oncológico como el que he presentado, pues precisamente es uno de los fármacos que le tendría en la lista de los potenciales. Quería hacer un comentario a este respecto. Es que en la actualidad los pacientes oncológicos, no solo por la prevalencia de la oncología en la población en general, sino que nos vamos a ver con enfermos con IMID, concretamente con psoriasis y otras muchas, que además psoriasis no será la más frecuente, que tendremos que plantearnos soluciones desencadenadas por las inmunoterapias de los fármacos, de tratamiento de cáncer de pulmón, tratamiento de melanoma. Nos vamos a ver en esta tesitura y tendremos que plantearnos esta cuestión que yo te he planteado. ¿Qué hacemos con esto? Será una cosa a tratar en foros como este o más adelante. Entonces, bueno, la pregunta era por eso. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo te quería hacer gracias, Esteban, un comentario o una curiosidad. ¿Hasta dónde has llegado tú de dosis? Porque a mí es que me ¿Hasta dónde llega, perdón? Sí, ¿hasta qué dosis máxima has utilizado tú? Porque yo, tanta pastilla en paciente que encima le estás produciendo una tolerancia, pues a mí me atormenta un poco, sabiendo todas las otras posibilidades que tenemos.
Yo no sé hasta dónde has llegado tú de dosis. Sí, no, pues la altura de dosis, lo he intentado comentar antes, que llegar a las 6 azules, como se dice, eso es muy difícil, muy difícil. Tiene que tener un estómago como los alemanes. Los estómagos de los españoles, creo que, por lo que sea, no llega tanto, ¿no? Normalmente a 3 de 120, que es decir, 3 azules, 4 forzando un poco, es un poco la situación general, ¿eh? Y a veces no llegas ahí, porque es que en cuanto tienen problemas, el paciente le coge un poco de miedo y entonces tienes que ir muy lento, muy lento, muy lento, y subiendo y jugando. Si no quieres, yo pienso que si no quieres perder al paciente, tienes que ir a cámara lenta y hablar mucho con el paciente, ¿no? Sí, es un tema de educación sanitaria, yo creo. Nuestros pacientes igual son un poco, están demasiado empoderados, quizás, no lo sé. Hablaba yo con unos dermatólogos argentinos, no tiene mucho que ver, hace unos meses, y les preguntaba con el tema de acitretino, parecido. O sea, 50 miligramos, 75 miligramos diarios sin ningún problema y sin que el paciente rechiste. Y me dije, esto es maravilloso, pero a mí me parece imposible, por ejemplo. Sí, quizás es un caso paralelo. Sí, sí. Yo solo un comentario. Es que todo este tiempo que hay que emplear, verle cada mes, explicarle muy bien, a lo mejor también podríamos dedicarse al metotrexato, a la acitretina, a los otros productos. Es decir, que un fármaco que me requiere tanto consumo y dedicación, yo si todas estas prevenciones las hago al metotrexato, los pacientes de metotrexato probablemente dupliquen mi población de metotrexato. ¿Me explico? O sea, es un fármaco que nos ha retrotraído, en mi opinión. Lo tenemos y todo en psoriasis vale, como tú y yo sabemos, pero es un fármaco que nos retrotrae en la vorágine en la que estamos encima, donde uno no tiene tiempo, donde uno tiene otras opciones, ¿no? Es el impedimento que le veo fundamentalmente. Este es un fármaco antidermatólogo. O sea, no sé yo. Es un fármaco antidermatólogo, es un fármaco en el que dice, mire usted, ahora con su cupo, los 30 que tiene citados, le han caído 2 más de metilfumarato con molestias abdominales y se le tiene que explicar. Entonces, por supuesto para la psoriasis vale, ¿no? Pero es que yo creo que nos retrotrae a una posición un poco incómoda a nosotros mismos y lo utilizamos, ¿no? Pero es la pega que le pongo. Sí, lo que pasa es que hay sitios, cada uno tiene, como tenemos tanta oferta, pues cada uno tiene en la tarta, digamos, su cupo. Y es verdad que tiene su cupo, porque tú dices metotrexato, hombre, le conocemos muy bien y nos va muy bien, la verdad es que va muy bien. Pero claro, es que hay pacientes que no toleran el metotrexato. Y cuando tienes paciente oncológico y digamos los que tienen comorbilidades, etcétera, a ver, dale tu metotrexato, no te digo, dale un inmunosupresor. A mí eso sí que me da respeto, porque de hecho la hepatotoxicidad de metotrexato en los diabéticos, obesos, hígado graso, etcétera, en todos estos pacientes, hasta ahora es que hemos arriesgado mucho, que les hemos dado a esos mucha traca, pero no es lo adecuado. Entonces, hombre, aquí es un sitio donde en problemas de interacciones medicamentosas, o sea, tienes un perfil de paciente con psoriasis moderada grave, que es el que competiría un poquito con fumaratos, con metotrexato, etcétera, que claro, es que a esos metotrexato y acitretino, o dislipémicos, obesos, es que esos a mí no me gustaría para nada darles, y yo creo que ahí sí que tiene un hueco. O sea, no creo que estén en línea metotrexato, no, cada uno tiene su hueco, ¿no? Pero uno no excluye al otro, en mi opinión personal. Hombre, yo creo que ha introducido una variable que es la variable tiempo. La variable tiempo y es verdad que probablemente sea la que, junto con el dinero, de la que menos disponemos ahora mismo en los servicios de dermatología. Entonces, bueno, evidentemente es un tratamiento que tiene su espacio, tiene su hueco, pero es verdad que consume mucho tiempo y eso no nos falta. Hombre, ayuda mucho el kit ese, Yo creo que eso me ayuda mucho, porque hombre, si no tiene mucho tiempo, pues para no enrollar, pues mire, ahí va todo explicado, léaselo, después no se lo lee, pero el folletillo ese creo que viene muy bien. El kit que dan es estupendo, O sea, el kit explica todo. Eso es, bueno, es que sin eso ya... Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo, Digamos, yo creo que es un fármaco más y más un fármaco eficaz. Y teníamos solamente 2, prácticamente, meto y ciclo, es que no teníamos, aparte del Sandimun y del metotrexato no teníamos más nada, y es un fármaco que tiene su sitio. Hombre, lo que yo sí coincido contigo es que yo creo que la dosis óptima que vamos a utilizar nosotros no va a ser la alemana, ni mucho menos. Nosotros vamos a quedar a los 240, 360, 2-3 pastillas, pero
Y tampoco perdernos, yo creo que le coge uno el ritmo y también se puede poner. Yo creo que un fármaco útil y que ha traído y que aportará algo en el futuro. Tiene su hueco. Yo creo que también tiene su hueco. Yo tengo un paciente con esclerosis múltiple que este es un fármaco que lo usan también los neurólogos. Sí. O sea que de los pacientes que tengo varios oncológicos y el de la esclerosis múltiple. Y yo añadiría que los pacientes, por lo menos la primera consulta, lo que le digo yo a los residentes, hace falta dedicarles mucho tiempo, porque en ese momento ya es tu paciente y vas a tener una relación especial, luego ya no necesitas tanto tiempo. Y yo, cuando tienen efectos secundarios, bueno, a mí me va bien que estén con 90, o sea, ya partimos de que esto es lento, o sea, que prisas no hay que tener. Entonces, a veces lo que alargo es la dosis de 90. O sea, no enseguida subir a la de 120. Y hasta que no vienen a la consulta la vez siguiente, no subo. Y yo creo que me va mejor. O sea, estar un poquito más con 90 y luego ya subir. Más despacito todavía. Sí, más que lo que pone el kit. Es que creo que muchos abandonos son por eso, simplemente porque hay problemas. Entonces, sí, tienes que estar un poquito más pendiente al principio. Según los alemanes, luego, cuando llevas mucho tiempo, ya le das autonomía al paciente a que tire por sí mismo. O sea, yo creo que es al principio, las primeras visitas, donde tienes que perder un poquito más de tiempo. Ahora, también es verdad que yo creo que es un fármaco para no muchos pacientes, sino para no es como los biológicos, es para un grupo muy concreto de pacientes. Y que se caen algunos, claro, pero con todos se caen, ¿eh? O sea que es para poquitos pacientes. Respecto al tiempo, era una reflexión descriptiva sobre la situación, una reflexión descriptiva respecto al tiempo sobre la situación que vivimos todos. Evidentemente, cada paciente hay que dedicarle el tiempo que le corresponde, pero ni tenemos dinero ni tenemos tiempo. Eso es una realidad de cualquier servicio de dermatología, por lo menos de España. No, yo ya lo sé, que me imagino que todos les dedicamos el tiempo, pero que yo a eso al principio sí que le doy mucha... O sea, que creo que el tiempo no nos debe de guiar, pero pienso que es un fármaco para no muchos pacientes, o sea, que es para unos en concreto. Bueno, está claro que es un fármaco que genera cierta controversia, con lo cual es bueno y de eso se trata. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban. Bueno.